Vamos a dar comienzo a la sexta sesión del curso Crisis de Civilización, Transiciones Postcapitalistas, que lleva por título Vinculaciones entre crisis económica y ecológica, para la cual tenemos el privilegio de contar con Joaquín Sempere, que, bueno, para quien no le conozca, Joaquín es filósofo, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, traductor, escritor, ha publicado en periódicos como El Público, luchador antifranquista. Para nosotros somos todos quienes es un privilegio tenerte, la verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias al museo también por la cesión del espacio para organizar esta sesión. Y poco más. Os dejo con él. Imagino que irá llegando gente a medida que vaya avanzando un poco la charla. Nosotros no tenemos fama de ser especialmente puntuales. Pero bueno. Pues, gracias. Yo también doy las gracias a Romper Círculo por darme la oportunidad de estar aquí y de compartir con vosotros unas cuantas reflexiones. Intentaré hacer dar una visión muy sintética de lo que entiendo que es la crisis en que vivimos, económica, para introducir después el elemento que siempre está ausente en casi todos los discursos sobre la crisis, que es el elemento ecológico. Vamos a ver si me da tiempo para explicar todo lo que quiero. Yo creo que debemos remontarnos para entender bien las cosas a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de 1945 empieza un periodo de expansión en Europa occidental que se han llamado las 3 décadas gloriosas o los 30 años gloriosos, que duran hasta los 75 o algo más, es decir, duran hasta la crisis del petróleo, para los más jóvenes, una crisis que tuvo lugar después de una de las guerras de Israel con los países árabes, que motivó un cierre de los países productores de petróleo del grifo para hacer subir el precio del petróleo. Bien, durante estos 30 años vemos un escenario de crecimiento sostenido sobre la base de la reconstrucción de la posguerra y con una expansión interior del mercado interior potente en todos estos países. Y entonces cuando se fragua un pacto interclasista, los capitalistas aceptan pagar impuestos, respetar derechos sociales, aceptar un gasto público importante, sobre todo un gasto social importante, que en lo que se llama el estado de bienestar, a cambio de que los trabajadores dejen de impugnar el régimen de propiedad existente. Es decir, no es un pacto explícito, digamos, pero la gente ya se entiende y de alguna manera pues los sindicatos, los partidos socialistas y los propios partidos comunistas, pues sin decirlo, aceptan el juego, este intercambio, ¿no? El resultado, pues, son unos años de una relativa estabilidad social, de crecimiento de los salarios y, por tanto, el crecimiento del nivel de vida a unos niveles muy importantes. Pero ocurre que los derechos sociales adquiridos por los trabajadores, y no entran las causas, claro, las causas deberíamos ver que el fracaso del fascismo, el fracaso militar del fascismo genera una reacción hacia la izquierda en todas las sociedades europeas, también una reacción contra la política liberalizadora anterior que había provocado la crisis del 29. Pensad que, por ejemplo, las políticas intervencionistas de Estado, la expansión del sector público de la economía, la nacionalización de empresas, es un fenómeno que se da en Inglaterra, en Francia, en Italia y en otros países, con la aquiescencia incluso de la democracia cristiana, ¿no? Es que hay un clima en que esta idea de que hay que intervenir el Estado y que hay que hacer concesiones a los trabajadores es un clima ampliamente compartido y no solo por la izquierda. Digamos, es un ejemplo de hegemonía de ideas de izquierda, de ideas igualitarias, de favorecer lo público, etc. Pero hacia los años 70 el capital empieza a dar muestras de impaciencia, porque, digamos, la parte de los salarios sobre los beneficios, la parte de los salarios sobre la renta nacional,
ha ido aumentando en estos años en detrimento de la parte de los beneficios empresariales. Y empieza a hablarse en los círculos patronales de ingobernabilidad de las democracias. Se forma en aquellos momentos, pues vosotros habéis oído hablar del Club Bilderberg, ¿no? Últimamente se habló de ese club. Son clubes en los que se reúnen las élites de las clases dominantes, y en aquel momento un subproducto del Club Bilderberg fue muy famosa, se llamó Comisión Trilateral, trilateral porque intentaba reunir a las élites empresariales de Estados Unidos, Europa Occidental y el Japón, ¿no? Y publican un informe sobre la ingobernabilidad de las democracias, etcétera. Y todo esto coincide con la crisis del petróleo que os decía, que hace multiplicar enormemente el precio del barril, lo cual genera una crisis, de repente, una crisis muy importante. Incluso hubo medidas de racionamiento de la gasolina en algunos países, en Francia, en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y ese es, de algún modo, esa es la señal del contraataque de la oligarquía del dinero, del gran capital, que empieza a decir basta, ¿no? Y los primeros síntomas políticos de estos son las aplicaciones de políticas neoliberales por parte de Pinochet, pero sobre todo, más revelador todavía, es que en Inglaterra y en Estados Unidos, países, digamos, con democracias parlamentarias, se imponen gobiernos de derechas con unos programas neoliberales abiertamente reaccionarios, y que abren la vía hacia una inversión de la tendencia, ¿no? Lo que se puede llamar una auténtica contrarrevolución liberal o neoliberal, ¿no? Y empieza una ofensiva que tiene como horizonte la globalización capitalista, que permite liberalizar el movimiento de capitales y, por tanto, dar a los capitales la posibilidad de deslocalizar sus industrias, de desinvertir, y, por tanto, genera varios factores favorables al gran capital. Uno es que, al invertir cada vez más en industrias en el tercer mundo y en países que luego serán llamados emergentes, empieza a haber una competencia, por así llamarla, desleal, de esas industrias que trabajan con unos sueldos muy bajos comparada con los sueldos de Europa y Estados Unidos. De modo que esto ya empieza a poner a los trabajadores europeos y americanos contra las cuerdas. Esto por un lado. Por otra parte, la libertad de deslocalización permite también que el gran capital tenga un arma de chantaje sobre los gobiernos. O nos dais buenas condiciones, o nos rebajáis los impuestos, o nos dejáis combatir más eficazmente a los sindicatos, o nosotros nos vamos. Esto ligado a una tendencia a privatizar, ¿no? Lo cual da menos poder económico a los estados y más poder económico al capital privado, ¿no? Pensad que en aquellos años, en los años 60-70, se podían hacer políticas industriales. Ahora, no sé si recordaréis que en tiempos del gobierno Rodríguez Zapatero se llegó a decir: la mejor política industrial es la que no existe, y esto lo decían gentes del gobierno socialista, porque lo que funciona es el libre mercado, y por tanto, ¿para qué los estados tienen que meterse? ¿Para qué los gobiernos tienen que intervenir? Esto es exactamente lo contrario que pensaba en los años 50, 60, 70. Se podían hacer políticas industriales porque los estados tenían un sector industrial potente, de la energía, de los transportes, de las comunicaciones. Pensad solo, recordando retroactivamente lo que ha sido el desmantelamiento de eso, la privatización telefónica, la privatización de montones de industrias que formaban un sector económico con el que se podían hacer políticas económicas, y que los gobiernos tanto de
los socialistas, que ya se habían, por el síndrome de Estocolmo, identificado totalmente con el enemigo, el supuesto enemigo formal que tenían declarado que tenían, sino, o sea, tanto por ellos como por los gobiernos directamente de derechas. Bien, todo esto, toda esta política desreglamentadora, liberalizadora, privatizadora y globalizadora, que todo es un paquete, se impone además con unos gendarmes institucionales que son el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc. Bien, y esto genera la crítica de la política. Y yo aquí quiero decir una cosa. Ese discurso de que los políticos son malos, así en general todos, es una cosa de los últimos 10, 15, los mayores lo recordaréis. En los años 70 no se hablaba en estos términos. Si se criticaba a los políticos, se criticaba a esos políticos de derechas, por ejemplo, o a esos de izquierdas, pero la idea de que los políticos en conjunto representaban lo mismo no existía. Porque la política todavía tenía una autonomía frente al poder del gran capital. Eso como se ha perdido, y hoy en día resulta que el público ve a los políticos como una masa homogénea, que ya es una especie de comparsas, una especie de payasos que no tienen ningún poder, que no hacen nada y que están a sueldo y al servicio del gran capital. Esta visión, digamos, de algún modo ya era verdad antes. También es verdad que estaban al servicio del gran capital, pero de otra manera. Era el poder económico contra un poder político que tenía instrumentos para actuar, cosa que ha desaparecido. Y creo que esto es importante recordarlo para situar en su lugar real este desprestigio de la política y de los políticos, que tiene que ver con ese fenómeno. Y bueno, esto además se puede decir que la deriva neoliberal, esta deriva se impone en la Unión Europea de manera muy institucionalizada, con todos los tratados desde Maastricht hasta aquí que van imponiendo un corsé neoliberal a todas las políticas de la Unión Europea, ¿no? Bien, este es el marco, el contexto, y en el que hay que añadir todavía otro aspecto económico, que es que con la crisis de la que ahora hablaré, que empieza en el 2007-2008, el gran capital, la oligarquía del dinero, los amos del mundo, como queráis llamarlos, encuentran con la crisis de la deuda un pretexto ideal para entrar a saco en las conquistas sociales y políticas de los trabajadores, a que he hecho referencia, ¿no? Derechos sociales, derechos laborales, estado del bienestar, etcétera, etcétera. Se entra a saco, y además de manera unilateral, sin avisar, sin que la clase obrera haya dado el más mínimo pretexto. Teníamos una clase obrera dócil, más bien, que si pecaba por algo era de docilidad, y es igual, no importa, digamos, el gran capital entra a saco, por lo que ya he dicho, por el temor de la crisis debido a la crisis del petróleo, pero también por un factor que el historiador catalán Josep Fontana ha insistido mucho. Ha sacado un libro que se llama Por el bien del imperio, que os recomiendo, es un tocho muy gordo, pero a los que tengan tiempo y gusto para leerlo se los recomiendo. Es un diagnóstico del último medio siglo impresionante. Fontana siempre insiste en una cosa: la revolución rusa fue un toque de atención para las clases dominantes. Les entró miedo. Y gran parte de la historia del siglo XX se explica por el miedo de la gran burguesía a las clases populares,
concretado en la posibilidad de que hubiera revoluciones triunfantes y que se manifestó de diferentes maneras. Una fue el fascismo, los fascismos. Fontana dice, se lo oí decir aún hace pocos días, que este ciclo del miedo termina más o menos con la caída del muro de Berlín, con el fracaso del comunismo del siglo XX, el fracaso del comunismo real, como se quiera llamar, un comunismo efectivamente fracasado también desde mi punto de vista, que es un punto de vista de izquierdas, y hasta yo digo por mi parte comunista, un punto de vista comunista, pero crítico. Evidentemente aquello fue un fracaso y esto también ayudó a que el gran capital acabara de perder el miedo, y esto también explica el porqué de esta ofensiva o contraofensiva unilateral y demoledora del estado del bienestar y de todo lo demás. Bien, todo esto tiene como resultado, y voy acabando respecto a la crisis económica, tiene como resultado que aquella parte que os decía del pastel que correspondía a los salarios y que había crecido mucho, se ha restringido, y ha crecido mucho la parte de los beneficios empresariales. ¿Y esto qué significa también? Que el mercado interior se restringe. Por eso el capital de las metrópolis euro-norteamericanas busca mercados fuera y los encuentra en las minorías opulentas de los países emergentes, de los países del tercer mundo, de los países productores de materias primas, que van constituyendo una clase consumidora tan importante en volumen como la clase consumidora, como el conjunto de la población euro-norteamericana, ¿no? Pensad que ya la minoría privilegiada de China y la India solo ya son unos 400 o 500 millones de personas, ¿no? De manera que este ya es un mercado. Pero claro, como el capitalismo no deja nada por aprovechar, intenta, cuando los trabajadores de Occidente han perdido poder adquisitivo porque sus salarios han menguado y el paro ha crecido, entonces empieza una ofensiva de vender crédito, ¿no? De vender endeudamiento. Tenéis pocos salarios, pero podéis pedir un crédito. Entonces, como sabéis, pues esto explica la burbuja, las distintas burbujas de endeudamiento, y en particular la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y en España y en algunos otros países, ¿no? El endeudamiento se incentiva para mantener el mercado pese a los bajos salarios. Y esto, claro, en una población que ya está sumamente golpeada por la deslocalización, la desinversión en los países de Occidente, y además por el paro consiguiente, pues esto es una operación peligrosa que acaba estallando, y estalla provocando lo que ya sabemos. El cierre de empresas, el hundimiento del sector de la construcción, el paro masivo, etcétera. Los desahucios, las estafas bancarias, y en todo este contexto una cifra macroeconómica que tanto a nivel español como a nivel europeo como a nivel mundial, un fenómeno que no para de crecer, que es el de las desigualdades. Si el periodo de los 30 gloriosos años de la posguerra habían paliado, habían reducido las desigualdades, sin suprimirlas evidentemente, ahora se cambia de nuevo también aquí la tendencia y empiezan a crecer las desigualdades. Y a eso podemos añadir
el hecho de que la economía se financiariza. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre ha habido un sector financiero, ¿no? Aparte del sector productivo, industrial, de servicios, agrícola, etc. Siempre ha habido un sector financiero, pero nunca había tenido tanta potencia y tanto volumen de negocio global y en proporción como en estos últimos años, ¿no? Las empresas productivas entran a cotizar en bolsa, entonces ya incluso es difícil ya diferenciar entre lo que es la Bank of America o el Deutsche Bank o el Goldman Sachs, que son bancos, y la Ford, la General Motors o la Renault, etcétera, que son empresas productivas, pero que sin embargo cotizan en bolsa, que están ¿cómo se llama? Están intervenidas financieramente por bancos, hasta un momento en que el cruce de inversiones es tan complicado que ya nadie sabe exactamente quién es el amo de qué, ¿no? Y que cada industria está intervenida financieramente por montones de sectores, lo cual responde también a la idea de los capitalistas industriales de que las finanzas son mejor negocio que la propia industria y que la especulación financiera permite hacer negocios más rápidos y con tasas de beneficio más alto. Y esto genera una dinámica que, resumiendo mucho, es lo que podemos llamar una economía de casino, que la especulación forma parte de todo tinglado. Y por tanto la especulación además ya no afecta solo a los bancos y los sectores financieros como los seguros, bancos, seguros, etcétera, sino que ya afecta a toda la economía, que está muy entremezclada con el sector financiero, y por tanto el resultado de esto es una extrema vulnerabilidad de todo el sistema. El sistema es frágil, está expuesto a la especulación financiera. Y la especulación financiera, pues, cuando va bien, da grandes negocios a una minoría, incluso a pequeños ahorradores que tienen un fondo de pensiones, una inversión en un fondo de inversión, etcétera. Cuando va bien, y cuando va mal, pues va mal para todos, pero sobre todo, naturalmente, para los pequeños ahorradores. Y esto, como he dicho, pues cuando estalla esta burbuja, se hunde todo y, no repito ya lo que ya he dicho, da pretexto para que el gran capital entre a saco en los derechos sociales y laborales. Y el poder del capital financiero llega a tal extremo que la figura del inversor pasa a tener más peso político que la del ciudadano. Cuando Rodríguez Zapatero, en una operación traicionera y con nocturnidad y alevosía, modifica esa Constitución, que en otros aspectos es intocable, no se puede tocar, la Constitución es sagrada, pero con nocturnidad y alevosía cambia la Constitución y introduce el artículo 135, que da prioridad al deudor, cuando en cualquier pago del Estado que el Estado debe hacer, el deudor tiene prioridad de cobro ante cualquier otro tipo de gasto. Se está constitucionalizando la prioridad de la figura del inversor, al que se le dan más derechos que al ciudadano en cuanto tal. Pensemos que en realidad el estado del bienestar eran derechos de ciudadanía, eran y son, en lo que queda claro, son derechos de ciudadanía que habían ampliado el concepto de ciudadanía, el concepto moderno de ciudadanía al que nos hemos acostumbrado y que debemos recuperar y profundizar. Es un derecho que da a los ciudadanos no solo derechos políticos, poder votar, tener
derecho de contratar, etcétera, es decir, derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales, derecho a una pensión, derecho a una protección ante la enfermedad, ante la minusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Derecho a la educación, a la sanidad gratuita, etcétera. Todo esto son derechos sociales que dan una especie de espesor, de densidad mayor a la noción de ciudadanía, que es una de las grandes conquistas que debemos desarrollar, que debemos preservar, recuperar y desarrollar más allá de lo que teníamos, en cuanto podamos, naturalmente. Bien, hasta aquí la crisis económica. Supongo que habrán quedado cosas por redondear, pero hemos quedado que yo haría una primera intervención de un poco más de media hora para luego abrir un debate. Por tanto, si quedan preguntas, mejor hacerlas después, porque ahora voy a la segunda parte de mi intervención, que es la crisis ecológica, porque podríamos decir, bueno, pero hasta ahora has estado hablando de economía, de finanzas, de derechos sociales, pero en el título pues decía vinculación entre la crisis económica actual y la crisis ecológica. Entonces, ¿qué pasa con la crisis ecológica? Es que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho. Pues vamos a ver. Primero, entendamos sobre qué es la crisis ecológica. La crisis ecológica significa que vivimos en un planeta que tiene unos recursos biológicos de los que vivimos. Tenemos una flora y una fauna producida por la fotosíntesis, que se produce gracias a la energía solar y que es la base de toda la vida. La vida vegetal es la base de la vida animal, la vida vegetal y animal es la base de la vida humana, y además pues existen unos ecosistemas en los que nos proporcionan agua que es regenerada por los ciclos naturales, hay suelos fértiles en los que podemos cultivar, hay montones de recursos materiales, minerales o vegetales, etcétera, que podemos utilizar para nuestra industria, como la madera para nuestros muebles, para nuestras construcciones, como los minerales para nuestras casas, para nuestras industrias metalúrgicas, etcétera. Bien, el planeta es un planeta que siempre había sido enorme, muy grande para la humanidad, pero resulta que la humanidad, gracias a la revolución industrial, gracias a los progresos técnicos, científicos de la revolución industrial y lo que vino después, empezó a crecer. Empezó a crecer también en volumen. En el año 1800, hay unas cifras que además son muy fáciles de recordar. En el 1800 la población era 1.000 millones. En el 1900 eran 2.000 millones. En el 2000 ya no era el doble, ya era el triple de 2.000 millones. Eran 6.000 millones. O sea que del 1800 al 2000, en 200 años, los 200 años de la sociedad industrial, es decir, la población ha pasado de 1.000 a 6.000 millones. Y ha añadido 1.000 millones más, hoy estamos en 7.000, que en el siglo XIX costó un siglo añadir 1.000 millones, de pasar de 1.000 a 2.000. Hemos añadido 1.000 millones no en un siglo, sino en 12 años. Del 2000 al 2012 hemos añadido 1.000 millones más. Es decir que, claro, pensad que 7.000 millones de personas tienen un impacto ecológico mucho mayor que 1.000. De entrada, por lo menos 7 veces mayor, ¿no? Pero es mucho más que 7 veces. Es unas 60 o 70 veces. Es una orden de magnitud, ¿no? Nadie ha hecho un cálculo preciso. ¿Por qué es tanto mayor que 7 veces? Porque hoy tenemos unas técnicas que tienen una agresividad muy fuerte sobre el medio ambiente, ¿no? Y por tanto, nuestra capacidad de agredir el medio ambiente y de deteriorar los ecosistemas, de consumir el agua potable más allá de lo razonable y de incluso agotar recursos que parecían infinitos, pero que no lo eran,
los recursos no renovables, estamos ya en situaciones de comenzar a otear el final de los recursos no renovables. Empezando por el carbón, el petróleo y el gas, que son los recursos energéticos, pero continuando también por los recursos materiales. Los minerales, el hierro, el cobre, el aluminio, etcétera, etcétera. El silicio con el que la grava, con la arena, con los que producimos el cemento, que luego nos permite construir casas, etcétera, etcétera. Pues esto que en el 1800 hubiera parecido una locura, pensar que estábamos cerca de los límites del planeta, resulta que sí, que ahora, en 2014, sí que empezamos a estar cerca de los límites de los recursos. Esta es la crisis ecológica, digamos, a grosso modo. Pero apuremos un poco más. El hierro es el metal más abundante, pero hay otros metales que empiezan a escasear, como el zinc, como el propio cobre, como el estaño, como ahora no quiero equivocarme, pero creo que el aluminio también. Y puede parecer que no son importantes, pero lo son mucho, porque si, por ejemplo, pensamos, como supongo que no es ninguna novedad para vosotros, que tendremos que sustituir las energías fósiles por energías renovables si queremos tener una dotación confortable de energía para nuestros usos, tanto los aerogeneradores como las placas fotovoltaicas, como otros dispositivos para renovables, requieren aleaciones complejas de hierro con algunos de estos minerales raros. Y por tanto, si tratáramos de sustituir todo el parque de centrales térmicas, etcétera, etcétera, que consumen energías fósiles, carbón, petróleo y gas, si tratáramos de sustituir todo este parque por un parque enteramente renovable, cosa que sería técnicamente posible, esto está estudiado, hay la posibilidad técnica de hacerlo, hay la posibilidad técnica, esto no tengáis ninguna duda. Si alguien os lo discute, decirles con toda seguridad que se equivocan. Es posible un modelo 100% renovable de energía. Es posible perfectamente prescindir de carbón, petróleo y gas. Pero con una salvedad, que el despilfarro energético a que hemos llegado en este principio del siglo XXI, el despilfarro energético es tan descomunal que es posible, y hay quien dice, y seguramente Antonio Turiel es uno de los que lo dice, no sé si os lo contó en la intervención anterior, es muy probable que sea imposible sustituir toda la energía fósil que hoy consumimos por el equivalente en energías renovables. En otras palabras, que habrá que redimensionar a la baja nuestro consumo de energía. Pero claro, vayamos un poco a ilustrar esto. Antes de 1800, antes de la Revolución Industrial, antes de que se empezara a consumir carbón mineral, la humanidad vivía con energías renovables, 100%, ¿no? Pero claro, ¿cuál era la fuente de calor? La leña o el carbón vegetal, ¿no? Y claro, la leña, si se sobreexplota un bosque, nos quedamos sin bosque. Y por tanto hay que cuidarla. Solo se puede explotar hasta cierto límite. ¿Cuáles eran las otras fuentes de energía? El viento para mover molinos y el agua, las corrientes de agua para también mover molinos de agua. El viento servía para la navegación, etc. Y sobre todo la energía muscular.
humana y animal. Era toda la panoplia de energías renovables. Claro, hoy tenemos una panoplia un poco más ampliada, porque sabemos aprovechar mejor el viento para producir electricidad, además de producir movimiento, y además también sabemos aprovechar directamente el calor solar, no de manera pasiva como antes, es decir, orientando las casas hacia el sol para que se calentaran. Esa es la energía solar pasiva. Hoy además sabemos utilizar pues con los paneles fotovoltaicos, que también producen electricidad, y además con la energía termosolar, ¿no? Sí, termosolar, es decir, supongo que habréis visto fotos de estas centrales solares con espejos que concentran el calor solar en unos tubos por el que circula aceite que se calienta a altas temperaturas, y entonces es como una central térmica. Hace mover unas turbinas que generan electricidad, ¿no? Esto ocupa mucho espacio, pero tiene un rendimiento muy elevado. En Andalucía hay varias que ya funcionan y que son prototipos mundiales, ¿no? En ese sentido, España es pionera. Y además esta, aunque sea solar, directamente solar, funciona de día y noche, porque los aceites que se calientan conservan el calor durante la noche también. Bien, pero claro, todo esto, como veis, requiere un aparato técnico complejo y un aparato industrial también complejo, ¿no? Y por tanto, claro, volviendo a la comparación entre nuestro consumo de energía y el consumo preindustrial de energía, hoy ¿qué pasa? Que todo lo hacemos con petróleo y carbón. Y además, digamos, ya no nos movemos a tiro de caballo o caminando, sino que tenemos trenes, coches, etcétera, etcétera, vehículos de todas clases que se mueven con carbón directamente o indirectamente, o con petróleo, indirectamente a través de la electricidad, etcétera, etcétera. Hoy la energía está por todas partes. De hecho, si comparamos nuestro consumo energético con el del hombre del Paleolítico, hemos multiplicado por 1000 el consumo de unas 3000 kilocalorías diarias que consumía el hombre del Paleolítico, que es el consumo alimentario. No tenía otro consumo energético que el alimentario. Nosotros hoy consumimos, si no me equivoco, 1000 veces más, 2.400.000 kilocalorías diarias por persona, si sumamos todos los consumos que hacemos. Cuando volváis a casa o cuando haced un pequeño ejercicio de imaginar lo que es el consumo energético, ¿no? Sin ir más lejos, aquí tenemos una mesa que para fabricarla pues se han necesitado sierras mecánicas, aquí tenemos unos pies metálicos, se ha necesitado fundición, fábricas de tubería, de laminados. Aquí todo lo que nos rodea es producto de unas cadenas de industrias que se mueven finalmente todas básicamente con energías fósiles, ¿no? Y por tanto, claro, pretender conservar este enorme consumo de energía sin energías fósiles va a ser un reto al que tendremos que enfrentarnos, y que va a suponer un parón en el desarrollo industrial. Porque al estar la energía, además, debajo de todo, incluida debajo de la minería y de la industria y de la agricultura, resultará que la escasez de energías fósiles comportará escasez de bienes materiales también. Pensad que, por ejemplo, sin ir más lejos, una mina de cobre, en la minería pasa como en la energía.
antes se explotaban las reservas de petróleo más abundantes, ¿no? Todos recordamos aquellas películas de Texas, de las historias de Texas en Estados Unidos, donde perforaban y iban probando, y cuando acertaban con la bolsa de petróleo, el petróleo salía a chorro, salía solo. Ahora ya no hay ningún pozo donde el petróleo salga solo, hay que bombearlo, y bombear significa invertir energía para obtener la otra energía, ¿no? Pues bien, cada vez, supongo que Turiel lo contó, cada vez la energía que consumimos tenemos que irla a buscar más abajo, y por tanto la energía neta que obtenemos de cada barril de petróleo es cada vez menor. Si antes se necesitaba un barril para sacar 100, el rendimiento era el 99%. Si ahora para sacar 100 barriles necesitamos no 1, sino 10 o 20, pongamos 20, entonces el rendimiento ya no es el 99%, es el 80%. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que el petróleo que obtenemos es más difícil de obtener, que el carbón que obtenemos es más difícil de extraer, la energía neta que nos queda es menor. Esto sin contar el fenómeno del pico, que no entro, porque supongo que tú ya lo explico. Pues en los minerales metálicos pasa lo mismo. El cobre que se tenía hace un siglo tenía una ley, el mineral tenía un contenido de cobre muy alto, y ahora cada vez lo tiene más bajo. Por tanto hay que excavar más profundamente, y hay que extraer mucha más mena de las minas, y además hay que someterla a tratamientos industriales más onerosos desde el punto de vista energético para obtener el mismo cobre que antes, ¿no? Por tanto, incluso los minerales metálicos y los metales que obtenemos y que necesitamos incluso para la transición energética esta renovable que requerimos, se nos hacen más escasos, más costosos, etc. En definitiva, eso es el fondo de la crisis ecológica, que ya estamos en unas situaciones en que ya no se puede sostener ni siquiera el tren de vida que tenemos, por supuesto, y que esto obligará a rediseñar toda nuestra, lo que algunos llaman la tecnosfera, es decir, todo nuestro mundo de artefactos, todo nuestro mundo de comodidades, incluso todo nuestro mundo de obtención de alimentos, alto, porque la agricultura moderna es una agricultura altamente consumidora de energía. Que hemos llegado muy lejos, y trataré de terminar en 5 minutos, que hemos llegado muy lejos en este deterioro del medio ambiente, se puede evaluar con una medida que se llama la huella ecológica. La huella ecológica resume nuestro impacto ecológico en hectáreas, las hectáreas de tierra biológicamente fértil, productiva, que necesitamos cada uno para vivir. Pues bien, hay una cadena de científicos en un centenar de países que trabajan en red y que calculan cada año la huella ecológica de sus países, y entonces hacen un pool y con esto se calcula la huella ecológica de la humanidad, ¿no? Y en el año 2004 se calculaba que a cada humano le correspondía 1,8 hectáreas de tierra biológicamente útil. Esto incluye las zonas del mar donde hay pesca y excluye evidentemente la alta montaña, los desiertos, etc. Pues bien, si se calculaba la huella ecológica real que en el año 2004 estábamos utilizando los habitantes del planeta, superaba el 1,8. Estábamos en 2,4 hectáreas por... Estábamos consumiendo más de lo que tenemos. Esto requiere una pequeña explicación. Que, claro, si yo tengo 10 manzanas, pues no podré comerme 12, ¿no?
completamente. Pero es que los sistemas vivos funcionan de otra manera. A ver, si yo tengo un bosque, imaginemos que yo soy un propietario de un bosque, y que la biomasa de este bosque crece cada año 10%, yo, si soy un administrador sensato, pues sacaré un 8, un 7, un 6% para que el bosque quede intacto, ¿no? Si yo saco menos del 10% que el bosque ha crecido, me queda el bosque entero. Si el bosque tenía 100 y al final de año ha crecido un 10%, tendrá 110. Si yo de estos 110 saco 10, o 9 o 8, me queda el bosque intacto. Y al año siguiente me volverá a dar 110. Yo volveré a sacar 10 y así sucesivamente. Esto es lo que se llama administración sostenible o gestión sostenible de un bosque. Ahora, imaginemos que yo soy codicioso y digo, pues no, con 10 no tengo bastante, voy a sacar el 20%. Y saco el 20%. Puedo hacerlo. ¿Por qué no? En lugar de cortar 1000 árboles, corto 2000 árboles. Y los vendo y me froto las manos porque de repente resulta que soy el doble de rico. Estoy encantado de la vida. Pero al final de año me quedan no 100 sino 90. Al año siguiente, al final de año, me quedan no 90 sino 80. Bueno, el cálculo había que afinarlo, pero ¿me explico? O sea que en 10 años me habré cargado el bosque. Pues esto es lo que está pasando con la huella ecológica. Cuando la huella ecológica supera la 1,8 hectáreas, es que estamos sobreexplotando el bosque. Y además, esto nos da la ilusión de que somos muy ricos. Y es verdad que lo somos más que si estuviéramos administrando razonablemente el medio ambiente. Lo somos más, pero es una riqueza precaria. Al llegar al año 10º, ¡pum! Bueno, digo 10º en la hipótesis, está en el dibujo, en la imagen que he hecho, evidentemente. No sabemos en la Tierra real cuántos años nos quedan de sostenibilidad tolerable, ¿no? Pero digamos, de repente, cuando el bosque empiece a ser tan pequeño que ya no da lo que tendría que dar, entonces nos daremos cuenta. Entonces nos caeremos del burro y diremos, qué animales que hemos sido, pero qué insensatos que hemos sido. ¿Cómo es posible que hayamos sido tan poco razonables, ¿no? Bien, pues la huella ecológica, los cálculos de la huella ecológica, que pueden tener errores, pero cuando se hablaba de este equipo mundial de científicos, son gente que no solo calculan los datos, sino que corrigen constantemente su metodología. Es decir, que es un tipo de cálculos bastante fiables, ¿no? Cuando la huella ecológica, los científicos que calculan la huella ecológica nos dicen esto, como los que calculan el cambio climático nos cuentan también sus resultados, que no insisto porque son conocidos de todos, pues tenemos que empezar a preocuparnos. Claro, por eso cuando empieza a obtenerse el pico del petróleo, se está vislumbrando ya cerca el pico del gas y del carbón y también el de algunos minerales, pues va a ocurrir lo que parece que ya se empieza a sentir en los primeros síntomas, y es que al fallar la disponibilidad de energía va a fallar el crecimiento, y al fallar el crecimiento económico vamos a empezar a tener problemas sociales graves, como el paro, el cierre de empresas, el paro, la disminución de ingresos y, por tanto, digamos, la crisis ecológica no se va a quedar en, como algunos se piensan, que los ríos estarán un poco más sucios, que a lo mejor la factura del agua empezará a aumentar como ya está aumentando, que a lo mejor la factura de la electricidad empezará a aumentar como ya está aumentando.
Claro, en la factura de la electricidad, hago un paréntesis, hay muchos aspectos a considerar. Uno es la estafa de las eléctricas. Y la mala política de las eléctricas respecto a, entre otras cosas, las renovables. Las han criminalizado, no entro en el problema, si queréis lo hablamos un poco, pero una parte es esta, pero otra parte es que, y esto ya no es cuestión del ministro Soria, ni de las eléctricas, ni del oligopolio eléctrico español, sino de todo el mundo, la energía está destinada a aumentar de precio, ¿no? Y por tanto esto se va a notar. La era del crecimiento llega a su fin y por tanto aquí se plantea un problema grave, y es que habrá que rediseñar toda la tecnosfera y todo el sistema económico. Y aquí sí que voy a terminar con solo unas pinceladas. Yo creo, y he visto en el programa que Jorge Richman va a venir a hablar, él ha publicado un artículo en Viento Sur donde dice: ya resulta pasado de moda, me temo, dice él, hablar de desarrollo sostenible, de economía sostenible, de desarrollo sostenible, manteniendo los parámetros de la actual sociedad. Hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en un cambio total de paradigma. Esto, para mí, yo diría que el cambio total de paradigma sería, primero, un modelo totalmente renovable, que significa que ya no dependeremos de las fuentes fósiles, ¿no? Y que por tanto tendremos una disponibilidad indefinida de energía siempre que seamos capaces de administrar sabiamente los recursos minerales que necesitamos administrar para tener los aerogeneradores, etcétera, etcétera, que necesitaremos para eso. Por tanto, esto nos obligará a redimensionar el equipo industrial que tenemos. Tendremos que hacer unos artilugios industriales más duraderos, porque si una máquina dura 3 veces más, quiere decir que se requieren 3 veces menos energía, 3 veces menos minerales para su producción. Y esta es una manera de lograr la eficiencia ecológica. Tendremos que fabricar artículos que se puedan reparar, y no como ahora, que cuando se estropean hay que tirarlos, porque sale más caro repararlos y además no te encuentras a ningún operario que a veces se atreva, porque es que ya están hechos justamente para que haya que tirarlos y volver a comprar, ¿no? La famosa obsolescencia programada. Bien, todo esto, fijaos, que puede reducir la mano de obra, porque si hay menos minería y hay menos metalurgia y hay menos industria, porque se producen menos artefactos, porque duran más, etcétera, todo esto reduce la mano de obra necesaria. Claro, habría que pensar, bueno, a lo mejor la solución es repartirse el trabajo, pero ya luego volveré a esto. Con equipos que duren más, surge otra industria, que es la de los reparadores, la industria de reparación, que de hecho ya está naciendo. Y yo en un pueblo de Cataluña, un pueblo donde nació mi madre, hay un inmigrante mauritano que tiene una camioneta y que se dedica a coger, allí hay muchos africanos, entonces se dedica a coger electrodomésticos y toda clase de aparatos que la gente tira, tienen un taller de reparaciones y los revende a precios muy económicos, sobre todo a los inmigrantes africanos, ¿no? Y esto empieza a funcionar, es como un pequeño laboratorio del futuro, yo le digo, es un pequeño laboratorio del futuro, ¿no? Y esto, claro, genera algunos puestos de trabajo, además. Habrá que ver si compensan los que se pierden por el otro lado, pero bien.
Luego, todo esto seguramente, bueno, antes del consumo, habrá que pasar a un modelo de agricultura ecológico, que es el que no requiere tanta maquinaria, que no requiere tantos fertilizantes químicos y que probablemente, por tanto, y además al prescindir de herbicidas, etcétera, requiere más mano de obra, en principio, por producto, por unidad de producto. Y por tanto, la agricultura ecológica puede ser un sector en crecimiento para los próximos años, lo cual representaría un retorno al campo y representaría una revitalización de la vida rural. Que por tanto, digamos, claro, todo esto requiere políticas públicas, mejorar el medio rural, fomentar la agroecología, fomentar o prohibir la obsolescencia programada y programar unas industrias con artilugios más duraderos, etcétera. Otro aspecto importante de este cambio de paradigma es el modelo territorial. No se puede producir a miles de kilómetros del lugar de consumo, como está pasando con la industria. Coged cualquier artilugio, este reloj, esta grabadora, el teléfono móvil que usamos nosotros, cuyos componentes han recorrido miles de kilómetros, desde donde se produce la materia prima, desde donde se procesa los componentes, donde se compone el producto final y donde se vende, ¿no? Por tanto, habrá que crear proximidad, habrá que generar comunidades más autosuficientes en todos los campos que sea posible, empezando por los más elementales, que son la alimentación y la energía. Las energías renovables además han de ser y pueden ser energías de pura proximidad, ¿no? Y por tanto, todo esto debe fomentar las comunidades locales autosuficientes, si no en todo, en lo máximo que sea posible. Y junto con eso, yo diría, por un lado, un consumo más frugal, acostumbrarnos a vivir con menos, acostumbrarnos a compartir. Ya sé que se ha hablado o se hablará de este tema. Se habló la semana pasada. Hay consumos que permiten, yo lo he visto, por ejemplo, lavadoras, yo he visto, además en un país tan capitalista como Estados Unidos, en Nueva York, en un piso de, pongamos, 30 o 40 vecinos, pues 2 grandes lavadoras industriales en los sótanos que funcionan con monedas. Por tanto, con 2 pasan 30 familias, con 2 lavadoras. En fin, pensar que las lavadoras se pasan la mayor parte de su tiempo ociosas, las que tenemos en nuestras casas, ¿no? Y así, montones de cosas, no voy a poner ejemplos, pero los podéis imaginar, ¿no? Yo tengo una taladradora mecánica de esas que me la compré hace 15 años y la he usado como mucho 10 veces. Por tanto, a mí me habría salido más a cuenta, y al medio ambiente también, ir a la ferretería, alquilar una cuando la necesito y ya está, ¿no? Me explico. Entonces, hay todo el sistema de cambios en las modalidades de consumo que permitirían reducir enormemente el consumo social de productos industriales. Por tanto, aquí hay todo un campo también para redimensionar nuestro impacto. No digamos, digamos, privilegiar el alquiler sobre la propiedad, privilegiar el servicio sobre el artefacto, porque a mí del coche lo que me interesa es el servicio que me proporcionan, ¿no? Tener un coche, ¿no? Aunque la verdad es que el sistema nos ha hecho que para mucha gente tener un coche pues sea un motivo de prestigio social y de autoestima y lo que sea, ¿no? Esto también es un autoengaño, un engaño del sistema que tenemos que combatir, evidentemente. Aquí hay toda una revolución cultural pendiente de la que podemos hablar si queréis. Y por último, un aspecto que me parece muy, muy importante, y con esto termino. Reforzar la cohesión social. Reforzar la cohesión social porque vamos a escenarios políticos sociales difíciles de imaginar, pero que serán difíciles de gestionar. Porque tenemos una sociedad viciada,
adicta al consumo, que le costará mucho aceptar programas de austeridad más o menos voluntaria o más o menos impuesta. Le costará mucho y se resistirá mucha gente como gato panzarrillo y escucharán los discursos demagógicos de los que les dirán: no, votadme a mí, que yo combatiré a estos desgraciados ecosocialistas, ecologistas, comunistas y estos desgraciados que os quieren hacer volver a la edad de piedra, votadme a mí. Todo esto lo tendremos, y esto vinculado a operaciones militaristas de expansión para ocupar los últimos, como ya hemos visto en Irak en su momento, para ocupar las últimas reservas de combustibles fósiles, para mantener enclaves de opulencia en los países ricos, lo cual aumentará también las tensiones internacionales, los fenómenos como el que estamos viendo ahora en Ceuta y Melilla, de tensiones en las fronteras con los países del sur. Todo esto tenemos que saber que pasará. Tenemos que prevenirlo, y además prevenirlo con un problema muy grave: es que no sabemos las evoluciones, son muy imprevisibles. Entonces, yo creo que hay que aferrarse a los valores morales. Es decir, digamos, convencernos de que cualquier cosa es mejor que la insolidaridad y la lucha de todos contra todos, ¿no? Y que esta es una fuerza que nos tiene que convencer de que la transición ecológica, la transición a una austeridad cada vez más aceptada y cada vez más, digamos, fundamentada en unos valores distintos que proporcionen la satisfacción y la felicidad con otras cosas que no sean el consumir y las comodidades y tal, sea el eje central de nuestra batalla cultural. Yo creo que este aspecto es muy importante.